Muy bien, chicos, buenas tardes para todos. Vamos a comenzar la sesión del día de hoy de ortografía. Vamos a compartir la pantalla para comenzar la explicación respectiva. Listo. A ver, vamos un poco a complementar la información que vimos en la clase pasada sobre un grupo vocálico. Vamos a dar una explicación final, adicional del tema, para que todo entienda y no haya ninguna duda y comenzar a desarrollar las preguntas que el libro nos plantea, ¿no? Entonces, cuando hablamos de grupo vocálico, nos estamos refiriendo básicamente a lo siguiente, ¿no? Es el encuentro o concurrencia de dos o más sonidos vocálicos en una palabra. Entonces, cuando tú vas a encontrar que dos vocales se juntan, hablamos de una concurrencia vocálica. Ahora, ¿esto cuándo se da? ¿Cómo se da? Acá dice que la unión de dos o más vocales en una emisión de voz. Ahora, dentro de este grupo vocálico van a existir dos tipos de fenómenos, ¿no? Una se llama de una unión y la otra se llama de una separación. Cuando hablamos de unión, hablamos básicamente de dos elementos, el dictongo y el trictongo, y cuando hablamos de una separación es el hiato, que también se le conoce como el nombre de adiptongo. Vamos a comenzar a explicar cada uno y vamos a compartir el siguiente archivo. Pero un instante, vamos a ver un documento Word. Vamos a buscar un documento Word. Un segundito, carga el archivo. Listo, así. Vamos a compartir, mostrar el documento. Ya, listo. Entonces vamos a explicar qué es el dictongo y las situaciones donde se da el dictongo. Lo primero, vamos a colocar en nuestro formulario lo siguiente, la fecha, ¿no? Hoy estamos fecha, colocamos fecha, 28 de noviembre del 2021. Hoy estamos desarrollando el tema de concurrencia vocálica. Colocamos ahí concurrencia vocálica. Es el título. Y la primera situación, o el primer caso se llama el, colocamos número 1 mejor, 1 diptongo. Listo. Ahí colocamos esto. El dictongo. ¿Qué es dictongo? El dictongo es el encuentro de dos vocales en una misma sílaba. Correcto. El dictongo se presenta en los siguientes casos. El dictongo se da en algunas situaciones o en algunos casos. Vamos a ver en qué caso se da el dictongo. Vamos a comenzar a explicar. Listo. Colocamos ahí primer caso. Pero primero recordemos esto. Recordamos las
vocales y sus tipos, ¿no? Hay vocales abiertas, que también se conoce como abiertas, como también se conoce como fuertes, ¿no? ¿Cuáles son ellas? Tenemos la A, E, O. Y tenemos las vocales cerradas, o también se le conoce como débiles. Tenemos la I y la U. Esto es lo que debes tú un poquito recordar, porque a partir de ahí es lo que se va a trabajar. Acá, con este cuadrito te vas a guiar. ¿Correcto? Listo. Ahora vamos a ver, ahora sí explicamos los casos y todo. Primer caso. Primer caso. Cuando se encuentra en una misma sílaba una vocal abierta con una vocal débil. Ahí está, mira. Mira el primer caso. Este es el primer caso que debes manejar. ¿Qué dice la regla? Cuando se encuentra en una misma sílaba una vocal abierta con una vocal débil, se produce el diptongo. Diptongo. Por consiguiente, no van en una misma sílaba. Entonces, si tú vas a encontrar una vocal abierta, ¿no? Puede ser la A, la E o la O, y está al lado una vocal débil, que puede ser la I o la U, van juntas en una misma sílaba. Vamos a colocar ejemplo. Ejemplo. Listo, vamos a colocar algunos ejemplos para que entiendas cómo es lo que tú vas a separar o no separar en este caso cuando hay una vocal abierta y esa vocal abierta se va a encontrar con una vocal débil. Por ejemplo, la palabra peine. Es la palabra peine. Mira acá. Si tú ves aquí dice peine, ¿correcto? E, I están juntos ahí. La E es una vocal abierta y la I es una vocal cerrada. Ahí está la regla, ¿no? Una abierta con una de I, lo colocamos acá cerrada, para que sea misma secuencia, cerrada. Entonces, ahí se produce, dice, el diptongo. Entonces, cuando tú vas a silabear, ¿cómo silabeas? Pei, ni, ahí está. Esa es la forma correcta de silabear. Otro caso, a ver, una palabra similar, mira, peinado, por ejemplo. Peinado. ¿Cómo si la has peinado? Peinado. Ahí está el diptongo. Correcto, eso es lo que tienes que tener en cuenta. Cómo es que se produce o cuándo es donde se produce el famoso diptongo. Pero hay otros casos, no es el único caso. Vamos con el siguiente caso. A ver, segundo caso, es el primer caso.
segundo caso. El segundo caso dice así: cuando se encuentra en una misma sílaba una vocal cerrada con una vocal abierta. También, ¿qué pasa acá? También se produce el diptongo. Por lo tanto, van en una misma sílaba. Ahí está el segundo caso del diptongo. Es similar al primero, lo que pasa que en esta situación es que se hace al revés, porque primero va la vocal cerrada y luego va la vocal abierta, ¿no? Vocal cerrada, que es acá, cerrada. Listo. Colocamos el ejemplo respectivo. Ejemplo. Por ejemplo, la palabra Mario, ¿no? En el caso de Mario te das cuenta. Primero está la I, luego está la O. La I en este caso es la vocal cerrada y la O es la vocal abierta. Entonces, cuando vas a silabear sería ma, ha ido junto en una misma sílaba. ¿Correcto? Pero ahí está el caso. Primero ha ido una vocal cerrada, en este caso la I, y luego va una vocal abierta. En este caso ha ido la O. Entonces, tú ves, esos se pronuncian juntos. Otro caso, encuentro. Encuentro. Por favor, A mira ese acá. número mando. Al número que está ahí. ¿Cómo? A ese número mando. Le mando bien. Sí. Encuentro. Pero es como es. Ahí está. Ok, ahí está el encuentro. Encuentro. Aquí está la U, es una vocal cerrada, acompañada, en este caso, de la E, que es una vocal abierta. Una vocal cerrada con una abierta producen el diptongo. Y el último caso es el siguiente. Vamos a colocar tercer caso. Cuando se encuentran en una misma sílaba una vocal cerrada con otra vocal cerrada. O sea, acá se van a encontrar dos vocales cerradas. Se produce el diptongo, por ende, van en una misma sílaba. Por ejemplo, buenas tardes, Maribel, ¿cómo estás, hija? Vamos a colocar el ejemplo. Ejemplo. Vamos a colocar el ejemplo para explicar a ver cuándo se da. Atenta, Maribel, estamos explicando el tema de la concurrencia vocálica. Ejemplo, ¿no? Ups, un instante se cayó el audífono. Ahí está. Ejemplo. Por ejemplo, ciudad. Ciudad. Si tú te das cuenta, en el caso de ciudad hay dos vocales que están juntas. Está la I y está la U. Ambas son cerradas. Ah, ya. Entonces la regla que hice, cuando ambas son cerradas, al momento de silabear, está el diptongo.
that. Ahí está el dictongo. Otro ejemplo, de repente, cuidado, cuidado. ¿No? Ahí está. Si tú te das cuenta, está la U, que es una vocal cerrada, y sigue la I, que también es otra vocal cerrada. Ahí te das cuenta que están dos vocales cerradas juntas. Cuando tú vas a silabear, lo hacemos junto. Uy, da. No, ahí está. Ahí está el caso de cuando estás aplicando tú el diptongo. Correcto. Estos son los tres casos de diptongo. Entonces, vamos a copiar la información en el cuadernito del área. O lo envío por el grupo en todo caso, ¿ok? A ver. Maribel, ¿puedes copiar la información, por favor? A ver, copia el envío mejor por el grupo para que sea más rápido, ¿ok? Profesor, ¿eso es para copiar que el cuaderno o desarrollarlo? ¿Cómo es? Sí, estamos explicando primero la teoría y luego vamos a trabajar el libro. ¿Correcto? Lo voy a enviar a este grupo para que lo tengas ahí, ¿te parece? Lo envío al grupo un instante. Vamos a enviar esto. A ver, profesor, disculpe, lo que pasa es que la clase, la primera clase no entré porque tenía problemas con el celular y no sé cómo ha sido cómo se va a entregar las evidencias, las tareas. Sí, como ¿Me siempre puedes? así, hijita. Si todas las actividades que hacemos lo hacemos por el grupo de WhatsApp, ¿correcto? Este archivo lo voy a enviar al grupo en este momento, no te preocupes. Te lo envío al grupo. Esto voy a desarrollarlo en este momento y le envío al WhatsApp. ¿Así es? No, lo que estoy enviando ahorita, hija, es solamente la clase. De esta clase lo vas a copiar en tu cuaderno del área, nada más. A ver, profesor, sí lo entendí. lo que vamos a desarrollar son las actividades del libro, ¿correcto? Del libro. Claro. ¿No? Ya, ¿Correcto? profesor, ya. Listo. Sí, ya, gracias. Ya, hijita, vamos a enviarlo en este momento para que tengas ahí. Lo envío en este momento. No te preocupes, ahí está. A ver, revise grupo, por favor, hija. Le estoy enviando la teoría, nada, para que lo tengas ahí, lo vas a copiar. Ya está, ya llegó el grupo. Ahora vamos a desarrollar lo que es el librito, para un poquito explicar. Nothing. Listo. Bien, estamos trabajando el libro del área. Estamos acá en la página número... es la página número 9, hijita, de la concurrencia vocálica, lo que hemos explicado acá, mira. Este tema que está acá, el diptongo, es lo que hemos explicado ahorita, ¿no? El diptongo, que es el encuentro de dos vocales en una misma sílaba, lo hemos explicado, ya está explicado, ¿no? Cuando se encuentra una vocal cerrada, cuando se encuentra una cerrada con una abierta o una abierta con una cerrada, es lo que hemos un poquito explicado. Ya está. Ya tenemos ya. Listo. Ahora, el siguiente tema es el triptongo. Vamos a explicar el triptongo y comenzamos a desarrollar el librito. A ver, mira, aquí está. Bueno, vamos a explicar el triptongo acá. Aquí está el diptongo, los tres casos de diptongo, y ahora vamos a mudarnos al triptongo. A ver, un instante, vamos a arreglarlo. Ya ahí está. Colocamos acá. 2 triptongo. Ups. Aquí está. Triptongo. ¿Cómo? Es el encuentro de tres vocales en una misma sílaba. Coma, al producirse
El triptongo no se separa. Todo van en la misma, en la sílaba en mención. Ahí está un poquito para que entiendan. Por ejemplo, mira que el ejemplo. Imaginemos que sea esta palabra, onomatopeya que dicen los gatos, miau. Y cambia. Mira, acá te das cuenta, hija, que hay tres vocales. Está la I, está la A y está la U. O sea, las tres están juntitas. ¿No? Están juntitas. Te digo, a ver, hija, separa. Ah, ya. Como tú ves que hay tres vocales, cuando tú vas a silabear, ¿qué silabear? Pues mamá, ma, está silabeando en dos sílabas. Papá, pa, pa. Está silabeando, son dos sílabas. Digo, silabea miau. ¿Cómo sería? Ah, ya. Te das cuenta que hay tres vocales. Cuando hay tres vocales, todo se produce en un mismo sonido. Sería mi, au. No hace falta que tú separes nada. Va junto. Igual pasa con la onomatopeya. Wow, lo que dicen los perritos, ¿no? Separa igual. Au. En algunos casos, la letra Y forma parte del triptongo, siempre y cuando tenga sonido de vocal. En este caso, ¿qué vocal? Obviamente la I. Por ejemplo, mira acá. Ejemplo. El país Uruguay. Uruguay. Listo. ¿No? ¿Te das cuenta? Mira, en la parte final está la U, está la A y la Y, pero esta Y tiene sonido de I, ¿no? Uruguay. Ah, entonces, cuando sucede eso, también hay triptongo. Si paramos, Uruguay. Ahí está el triptongo. ¿Por qué? Porque la letra Y tiene un sonido de I, un sonido vocal. Igual pasa con la palabra buey, ¿no? Separa, sería un solo golpe, buey. Ese es el triptongo. Cuando tú vas a encontrar tres vocales en una misma sílaba. Entonces, de acuerdo a eso, juventud, vamos a producir. Ahí está el triptongo, ahí están los casos, ¿no? Y finalmente está el hiato. ¿Qué es el hiato? El hiato es cuando se rompe el diptongo. Es la ruptura. Y aplicamos acá, en este caso, el hiato. Es el último caso. Colocamos acá 3, hiato. Hiato. ¿Qué es el hiato? El hiato es la ruptura del diptongo. Se produce en los siguientes casos. Vamos a ver los dos casos de diptongo. Primer caso. Cuando se encuentran dos vocales, encuentran una vocal abierta con
otra vocal abierta. En esta situación se separan en sílabas diferentes. Ajá, mira, ¿qué pasa? Qué curioso. Vamos a explicar esto para que entiendan. Ejemplo. Por ejemplo, la palabra caos. Caos, mira acá. En la palabra caos te das cuenta que hay dos vocales abiertas, ¿no? Está la letra A y la letra O. Hay dos vocales, pero ambas son abiertas, la A y la O. Entonces, cuando tú hagas la separación, si ves que hay dos abiertas, tienes que tú separar. No juntar, separar. K, os. Ahí está. El hiato entonces consiste cuando se separa. El diptongo era lo contrario, el diptongo se juntaba. Tú unías, ¿no? Acá no, acá tú vas a separar. Otro ejemplo, mira acá. Leona. Este animal hermoso, la leona. A ver, te das cuenta en el caso de leona, van a haber dos vocales. Está la E y la O. Ah, pero ambas son abiertas, ¿no? La E y la O. Entonces, cuando tú separas sería le o la. Ese es lo que se llama el hiato. El hiato es la separación, la ruptura. Segundo caso. Cuando una vocal cerrada o débil lleva tilde y se encuentra al lado de una vocal abierta, coma, también se produce el hiato. Por consiguiente, se separa en diferentes sílabas. Diferentes sílabas. Acá. Diferentes sílabas. Punto. Ejemplo, vamos a colocar el ejemplo respectivo acá. Ejemplo. María. Mira acá, el nombre María. En María te das cuenta que está una vocal cerrada y una abierta juntas, ¿no? Juntas, ¿no? Pero ¿qué pasa con la vocal cerrada? Lleva tilde. Está con tilde. Entonces, cuando tú vas a tildar, vas a separar en 3 golpes. Mira acá. Ma, ri, a. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Porque la vocal débil o cerrada está con tilde. Entonces, si se tilda y a su lado está una vocal cerrada, vas a separar. Otro ejemplo. Lloraría. En lloraría, ¿qué pasa? Mira acá, está una vocal cerrada y una vocal abierta juntas, pero hay una tilde en la I, es la vocal cerrada. Entonces, al silabear, yo, ra, ri, ahí está. Ese es el caso del hiato. Entonces, el hiato es la separación de dos vocales para formar sílabas diferentes. Y ahí están los dos casos de el hiato. Entonces, vamos a ir un poquito a practicar desarrollando el ejercicio número 1.
¿Ok? En el ejercicio número 1, dice acá, separa las siguientes palabras en sílabas. Entonces, vamos a desarrollar esta primera parte. Ok, Maribel, esto vamos a desarrollar en el mismo librito del área. La pregunta 1, vamos a dar unos 2 minutitos para que, 2 a 3 minutos para que desarrolles. Ok, vamos Maribel, avanzamos a la primera parte. Esto hacemos en el librito del área, por favor. Dos minutitos para desarrollar esta parte, por favor, ¿ok? Dos minutos, por favor. Cotejamos esto. Damos un minuto más, por favor. Listo, a ver. Vamos a ir cotejando cómo estamos
desarrollando. A ver acá. A ver, aquí está ganador. ¿Cómo sería ganador? No, ganadores. No, ahí está. Vamos a darle un poquito más. Correcto. Peloteros. A ver. Ahí está. Peloteros. Siguientes. Futbolistas. Estamos avanzando. Siguiente. Comandado. Comandando. Siguiente. Simpático. Simpático. Siguiente. Trascendente. Trascendente. Siguiente. Incidente. Incidente. Siguiente. Sorpresivo. Sorpresivo. Siguiente es culinario. Y la otra es manzanero. Manzanero. Ahí está. Listo. Vamos con la segunda parte, Maribel, y chicos de primero. Dice, separa las siguientes palabras, pero acá hay que tener en cuenta, hija, el dictongo. Acá nos dice que vamos a separar cada una de estas sílabas, ¿correcto? Pero tengamos en cuenta el dictongo. Por ejemplo, mira acá anzuelo. En anzuelo está la U con la E. Ah, ya. Acá el anzuelo era an, suelo. Ahí está el dictongo. Camión. Vamos a hacer una más, ¿ya? Conmigo. Camión. Lo hemos juntado, ok. Igual pasa con misión. Misión, ¿no? Misión. Ok, ahora trabajamos, hija, las siguientes, avanzamos unas 5 más yo, pues luego sigues tú. Cancionero, oiga, oiga, ok, listo. Mira cómo estamos separando, ahora tú vas a comenzar a trabajar desde el número 6 hasta el número 20, ok. Listo, avanzamos desde el número 6, que es androide, hasta viviente. Vamos, hija, 2 minutos y cotejamos tu respuesta. Vamos. Y ya no me deja orinar. Y yo le digo, pero no tiene que pasó. No, hay un amigo de trabajo, sí, me contó. Tiene 45 años joven, ¿no? Pero él está al inicio. Pues puede hablar conmigo de Santa María y me dijo, no, son 4 estadios. El primero es la amor. Acá la molestia, como un arroz. Eso no es nada, sino que está en pañales. ¿No? Manejar es una preocupación. Y eso no se trata tiempo, después de unos 5 o 10 años, nos van a notar más. Los casos ya graves son estos de la casa. Cuando tú no orinas, cuando tú orinas, el chorro sale así. Así es. Otra opción es cuando te da de noche te llega al baño. A las 2 te levantas, meas, a las 3 te dan meas. Y con gotas. Incluso cuando tienes relaciones,
Cuando eyacula, le duele eyacular. Ese es grave. Ese es pero más leve. ¿No está otro escrito recién? ¿Qué te dice? Recién me he escrito. ¿Qué te he dicho? Es que eso es tremendo. Listo, vamos a ir cotejando tus respuestas, ¿ok? Estamos en la C, que es androide. Androide, está androide, aceite. No se encontró, vamos, sí. Ciego. Estamos repasando porque esto lo hemos visto en la clase pasada. Quiero que lo termine bien. Cuidado. Invierto. Curioso. Caigo. Siguiente. Vicioso. Siguiente. Incierto. Siguiente. Impresionante. Siguiente. Avioneta. Siguiente. Caucásico. Siguiente. Televisión. Siguiente. Y eso, y la última es viviente, ¿no? Listo. Hasta ahí estamos avanzando esta primera parte. Hacemos una pausa y seguimos trabajando con el segundo enlace. ¿Correcto?